Somos docentes en formación de quinto semestre de la Escuela Normal Superior de Corozal y en el día de hoy venimos a hablarles sobre el componente organísmico y la organización de los seres vivos. A lo largo de la historia, el hombre ha clasificado y organizado jerárquicamente todo lo que lo rodea. En los seres vivos, esta clasificación va de organismos microscópicos hasta otros que pueden medir varios cientos de metros. La célula es el organismo más pequeño de la naturaleza, además de ser la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. De acuerdo a sus características, las células se pueden considerar procariotas o eucariotas. Las células procariotas son células simples que no poseen un núcleo diferenciado, es decir, que su ADN se encuentra disperso por todo el citoplasma, mientras que las células eucariotas son células mucho más complejas. Su material hereditario está encerrado en una envoltura nuclear. La célula procariota generalmente son unicelulares, es decir, que posee una sola célula, mientras que las células procariotas en su mayoría son pluricelulares, es decir, que poseen más de una sola célula. Cuando dos o más células se organizan, se juntan, para formar y tener ciertas características en común, a esto se le llama un tejido. Y la ciencia, la disciplina encargada de estudiar los tejidos, se llama histología. Por medio de la histología, como les decía, podemos estudiar los tejidos de los organismos a través de un microscopio y conocer su estructura y sus funciones. La histología viene del griego que significa histo, que es tejido, y logos, que significa conocimiento. La histología estudia la estructura microscópica de los tejidos, es decir, agrupaciones complejas de células organizadas para cumplir una función determinada. En el ser humano, por ejemplo, se origina a partir de la función de dos células, un óvulo y un espermatozoide. Ambas células, a su vez, luego se dividen de manera repetida para formar nuevas células que conforman los diferentes tejidos, órganos y sistemas del cuerpo humano. Los exámenes histológicos permiten conocer cómo se organizan, interrelacionan y funcionan los diversos componentes del organismo. Estos exámenes histológicos nos brindan aportes importantes para la histopatología, que es la parte de la histología que examina nuestros tejidos, tomadas de un organismo enfermo para conocer sobre las posibles causas de la enfermedad y brindar un diagnóstico preciso. También se utiliza en investigaciones forenses y autopsias a través del análisis de los tejidos biológicos. Se puede determinar, esclarecer causas de muerte y proporcionar pruebas científicas a disposición de la justicia. Desde la biología general se reconoce la existencia de dos grupos de organismos, las plantas vasculares y los animales. Y a partir de esta distinción, la histología se subdivide en histología vegetal y la histología animal para caracterizar diferentes tejidos. Tejidos vegetales. Los tejidos son conglomeraciones organizadas de células que comparten una función, una naturaleza y un origen embrionario comunes. Las plantas presentan varios tipos de células diferenciadas que se unen formando diversos tejidos, ya sean simples o complejos, según presenten uno o varios tipos celulares. Cada tejido vegetal tiene una función y en relación con otros tejidos pueden crear órganos como hojas, flores, raíces y tallos. Los distintos tipos de tejidos vegetales se agrupan en tejidos meristemáticos y tejidos permanentes o definitivos. Estos, según se diferencian, a su vez en simples y complejos. Los tejidos vegetales están formados por células eucariotas de tipo vegetal, cuyas diferencias son las células animales. Las células vegetales que constituyen las plantas pueden ser células vivas, encargadas del crecimiento de la planta, fotosíntesis, respiración, almacenamiento de sustancias y reparación de daños. En cambio, las células muertas, sus paredes celulares engrosadas y lignificadas
proporcionan soporte y resistencia a la planta y forman vasos conductores para la savia bruta. Los tejidos celulares se pueden clasificar en dos grandes grupos: tejido meristemático, en una región embrionaria constituida por las células no diferenciadas que retienen la capacidad de dividirse. Dan origen a todas las células que luego maduran y se diferencian en tejidos embrionarios o meristemáticos. Sus células poseen la capacidad de dividirse. Son células pequeñas, muy poco especializadas, de pared celular delgada, con vacuolas pequeñas y núcleos grandes. Pueden ser de dos tipos: meristemáticos primarios, responsables del crecimiento del embrión en la semilla y del crecimiento en la longitud de la planta. Se localizan en la raíz y en las yemas de los tallos, apicales, en el extremo y axilares como base de futuras hojas y ramas. Meristemáticos secundarios. Sus células proceden de otras células adultas que recuperan temporalmente la capacidad de reproducirse, responsables del crecimiento en grosor de la planta y de formar nuevos vasos conductores. Permanentes o definitivos. Están compuestos por células que ya no se pueden dividir, aunque, como hemos visto en algunos casos de agresión mecánica o por el fuego, pueden recuperar temporalmente esa actividad. Distintos tipos de estos tejidos se agrupan en sistemas que se extienden por todas las paredes de la planta. Mi nombre es Judith Patricia Jerónimo Martínez y vengo a hablarle acerca de los tejidos fundamentales. Los tejidos fundamentales son los parenquimas o tejidos parenquimáticos. Tienen diversas funciones como la de realizar la fotosíntesis, almacenar sustancias como almidón, grasas, entre otras. También acumular agua o aire. Los tejidos conductores de las plantas son los encargados de orquestar el paso de nutrientes a larga distancia por las diferentes estructuras del organismo vegetal. Las plantas que presentan estos tejidos conductores son llamadas plantas vasculares. Existen dos clases de tejidos conductores: el xilema y el foema. El xilema es el que está compuesto por los elementos traqueales, las traqueidas y las tráqueas, y se encarga del transporte de agua y minerales. El foema, el segundo tipo de tejido conductor, está formado principalmente por los elementos cribosos y se encarga de la conducción de los productos de la fotosíntesis, redistribuyen agua y otros minerales orgánicos. Ambos tipos de células conductoras están altamente especializadas para su función. Las vías de desarrollo que permiten la formación del tejido conductor son procesos bien organizados, además flexibles ante los cambios ambientales. Este sistema conductor ha contribuido significativamente a la evolución de las plantas terrestres hace 100 millones de años. Los tejidos animales están formados por células unidas entre sí y con sustancias matrices intercelulares. Entre ellas, la matriz intercelular está compuesta por agua, sales, proteínas y en distintas proporciones según el tejido que se trate. Existen 4 tipos de tejidos principales: epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Los 2 primeros están formados por células poco diferenciadas y conservan su capacidad de división. ¿Listo? Las células que forman los 2 últimos están muy diferenciadas y han perdido la capacidad de división. ¿Sí?
Bueno, entonces, en tejidos animales, el epitelial está formado por epitelial, piel, epitelio del revistamiento, epitelio glandular, conjuntivo. El conjuntivo está compuesto por adiposo, cartilaginos, óseo y sanguíneo. A continuación vengo a hablar sobre el tejido conectivo. El tejido conectivo está conformado por diversos tipos de tejido con distintas funciones como protección inmunológica, de reserva, enérgica y de transporte. Las células que lo forman se encuentran separadas entre sí por fibras de colágeno, de reticulina y de elastina y por una matriz extracelular. Por otro lado, también les vengo a hablar sobre el tejido epitelial. El tejido epitelial tapiza la superficie corporal, reviste sus cavidades internas y forma la porción secretora de las glándulas del cuerpo, como son hormonas y enzimas. Se trata de un tejido no vascularizado para nutrirse y depende del tejido conjuntivo subyacente. Tejido muscular. Está formado por unas células alargadas llamadas fibras musculares que contienen actina y miosina y la que tienen como características funcionales la excitabilidad, la conductibilidad y la contractilidad. Excitabilidad es la capacidad del tejido muscular para responder a un estímulo. Conductibilidad es la propiedad de conducir el estímulo a la profundidad de la fibra. Contractilidad es la capacidad del músculo de generar de manera activa una fuerza que pueda cortar y hacer más gruesa la fibra. Hay tres tipos de músculo: está el cardíaco, el esquelético voluntario y el liso involuntario. Tejido nervioso es el conjunto de células especializadas que forman el sistema nervioso. Las funciones más importantes del tejido nervioso son recibir, analizar, generar, transmitir y almacenar información proveniente tanto del interior del organismo como fuera de este. Este sistema encargado de la regulación de diversas funciones orgánicas vitales, como son la respiración, la alimentación, la digestión, el sueño, etc. Hay dos tipos de sistema nervioso. Está el sistema nervioso central, que está compuesto por el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que está compuesto por todos los nervios que se ramifican de la médula espinal y se extienden a todas las partes del cuerpo. Hoy vamos a ver el tejido glandular y el tejido reproductor. El tejido glandular, formado por un grupo de células que se organizan formando acúmulos. Los acúmulos son agrupaciones. Existen tres tipos de glándulas, que son las exocrinas, las endocrinas y la paracrina. Las exocrinas son glándulas que producen sustancias como la saliva, el sudor, las lágrimas, y estas sustancias son liberadas por superficies del cuerpo a través de conductos. Las endocrinas son órganos que producen hormonas y las liberan de manera directa a la sangre. Las glándulas endocrinas también ayudan a controlar muchas funciones del cuerpo, como son el crecimiento, el metabolismo, el desarrollo y la capacidad reproductiva. La paracrina es una forma de señalización celular en la que una célula secreta una molécula que induce cambio en las células.
alterando los factores de crecimiento y de coagulación. Ahora vamos a ver el tejido reproductor. Está formado por células modificadas para producir aparición de nuevos individuos, óvulos en las hembras y espermatozoides en los machos. Los óvulos son células sexuales femeninas de forma circular de gran tamaño sin movilidad alguna. Los óvulos son producidos por los ovarios. El espermatozoide, célula reproductiva masculina que se forma en los testículos. El espermatozoide se une a un óvulo para formar un embrión. Cuando el espermatozoide se une al óvulo, eso se llama fecundación. Y cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, comienzan a crear nuevas vidas. Gracias. Los seres vivos son toda la variedad de seres que habitan en nuestro planeta, desde los más pequeños hasta los más grandes. Todas las plantas, animales e incluso nosotros, los seres humanos. Todo ser vivo es capaz de nutrirse, relacionarse con el medio en el que vive y reproducirse. Una planta se nutre, se relaciona y se reproduce. Por eso se define como un ser vivo. Vamos a descubrir cómo se clasifican los seres vivos, de acuerdo con el planeta Tierra. Empezamos por el reino Monera. Son los organismos vivos más pequeños que existen de tamaño microscópico y son organismos unicelulares. Esto quiere decir que están formadas por una única célula. Son células procariotas, es decir, no tienen núcleo. Las bacterias pueden vivir en cualquier ambiente de la Tierra, por muy extremo que sea, como por ejemplo en los volcanes o en el fondo de los océanos. Estructura y clasificación de las bacterias. Las bacterias están compuestas por un flagelo, una membrana celular que la recubre, los ribosomas, el citoplasma y el nucleoide, que es el material genético compuesto por ADN. Hay varios tipos de bacterias y se clasifican en 3 grupos. Los bacilos con forma alargada como la de un bastón, los cocos con forma redondeada como la de una pelota y los espirales. Continuando con la clasificación de los seres vivos, seguimos y siguiendo la secuencia de los reinos, seguimos con el reino protista. Bueno, el reino protista incluye organismos unicelulares y pluricelulares sencillos con célula eucariota, es decir, que tienen un núcleo definido. Y dentro del reino protista encontramos los protozoos y las algas, muy diferentes entre sí, ambos. Hablemos un poquito de las características de los protozoos. Bueno, los protozoos se caracterizan por ser seres unicelulares y pluricelulares con una alimentación heterótrofa, es decir, que se alimentan de otros seres vivos. Viven en el agua, en tierras húmedas y en el interior de otros seres vivos. Su reproducción puede ser sexual o asexual. ¿Por qué son importantes los protozoos? Porque contribuyen a la fertilidad en los suelos, algunos viven en el trato digestivo de los animales y otros pueden causar graves enfermedades. Los protozoos se clasifican en 4 grupos, que son los ciliados, que son los flagelados, que son los orcodinos y los esporosos. Entre los ciliados encontramos el paramecium. Entre los flagelados, estos producen una enfermedad llamada la leishmaniasis peruana o el mal de Changas. Entre los orcodianos encontramos como ejemplo la ameba, y en los esporosos son aquellos que producen enfermedades como el paludismo. Ahora pasamos a hablar sobre las características de las algas. Las algas son organismos unicelulares y pluricelulares con una nutrición autótrofa, es decir, que ellas fabrican su propio alimento. Son acuáticas, pero algunas
pero también las hay en las cortezas de los árboles o en las rocas. Son perjudiciales cuando se producen en exceso, ya que ellas producen una sustancia contaminante para el hombre y para los animales, y son beneficiosas porque se pueden utilizar en alimentos, medicamentos, productos químicos. Además, ellas producen, a través de la fotosíntesis, ellas producen el oxígeno, lo que es algo positivo para el ser humano. Listo, chicos, con esto terminamos el reino protista. Ahora seguimos con el reino fungi o hongo, como lo conocemos. ¿Sabías que el antibiótico llamado penicilina fue elaborado a partir de un hongo llamado penicillium? Dato importante, ¿verdad? Los seres vivos que no están capacitados para movilizarse mediante una acción voluntaria integran el reino vegetal. Los vegetales crecen, se desarrollan, se reproducen y mueren, pero tienen una capacidad muy reducida o nula para reaccionar ante un estímulo exterior. Hay muchas clasificaciones existentes acerca del reino vegetal, pero vamos a hablar de las dos más generalizadas, que son las plantas sin flores, como sería el caso de los musgos, los helechos, entre otras serie de amplias especies. Y tenemos las plantas con flores que se reproducen por semillas y que la mayoría dan lugar a que se formen luego frutos. En este grupo se engloban desde las peras, las naranjas, los mangos. Y para cerrar, las plantas las caracterizamos por tres aspectos, que son raíz. La raíz es la que va introducida en el suelo y es la que absorbe los nutrientes de la tierra, pero también la que sostiene la planta. El tallo, que es esa parte esencial de la planta también donde se guardan el agua o los alimentos de la planta. Y por último, las hojas, que es por medio de la cual se produce la fotosíntesis. Y continuamos con el reino animal. El reino animal es un conjunto de seres vivos que comparten características relevantes que los distinguen de otros. Cabe mencionar que dentro del reino animal está incluido el hombre, nosotros los seres humanos. En el planeta existe un número considerable de animales que se logran diferenciar gracias a que se diferencian por especie, composición celular y la alimentación que llevan a cabo. Entre las principales características están eucariotas, que son los animales cuyas células contienen un núcleo celular definido debido a su membrana nuclear. Están también los pluricelulares, que son los organismos constituidos por dos o más células, las cuales tienen funciones especializadas. También encontramos los heterótrofos, que son los animales que necesitan ingerir y absorber nutrientes de otros seres vivos, debido a que tienen la imposibilidad de producir sus propios alimentos. Reproducción. Los animales se reproducen sexualmente, por ello hay células sexuales denominadas masculinas y femeninas. Sin embargo, existen algunos invertebrados cuya reproducción es asexual, es decir, a través de la mitosis. Desarrollo. Los animales pueden desarrollarse y nacer de diferentes maneras según su especie. Algunos animales son ovíparos, se desarrollan y nacen de huevos. Vivíparos, que se desarrollan directamente de la madre. Y ovovíparos, que son los huevos, los huevos permanecen dentro de la membrana hasta su nacimiento. Tejidos y órganos. Se refiere a que los animales poseen tejidos celulares que se diferencian y especializan. De ahí que los seres vivos tengan piel, músculos, órganos, terminaciones nerviosas, sistema digestivo, sistema nervioso, entre otros. Simetría. Existen animales
que son simétricos y otros no. Esto depende de su estructura física. Por ejemplo, los seres humanos tenemos una simetría bilateral, es decir, dos lados, izquierda y derecha. Existe la simetría radial, que se caracteriza porque todos los lados son simétricos partiendo del centro del animal. No obstante, hay otros animales que no tienen simetría. Por ejemplo, la esponja de mar. Muchísimas gracias.